¿Qué es una repetición? El elemento creativo de los descubrimientos científicos según Karl Popper. Imagina que estás en un edificio. De pronto ves a un gato cruzando un pasillo. Luego a otro. Después a otro y a otro más. Y después a muchos más. ¿Es un déjà vu? Bueno, esto dependerá de si lo que ves es una repetición. ¿Qué es una repetición? Posiblemente responderás que un evento es una repetición de otro si son semejantes. Pero esta es una manera de pensar la repetición muy poco crítica. Pues, ¿qué es una semejanza? Piensa en el ejemplo de los gatos. ¿Considerabas que el evento se repitió porque son gatos? ¿O porque son animales? ¿O porque son negros? ¿O felinos? ¿O porque son cosas atravesando un pasillo? ¿Por qué consideras a esos eventos como una repetición de otros y no consideraste a las personas que también cruzaron el pasillo como repeticiones del evento del gato cruzando? Bienvenidos a este video. En este canal, queremos recordarte que los pensamientos atrevidos de ayer son los clichés de hoy. Hoy vamos a hablarte de uno de los pocos filósofos que es apreciado por los científicos, Karl Popper, y de por qué él piensa que la ciencia involucra la imaginación y un salto creativo. Berkeley, California, primavera de 1962. Karl Popper termina de escribir Conjeturas y refutaciones, dándole la estocada final al inductivismo, un modo popular de concebir la ciencia desde Francis Bacon. Haciendo gala de un ego bastante robusto, en el libro, Popper se cita a sí mismo cientos de veces, pero aún así, su prosa es divertida y sobre todo bastante clara. De acuerdo con Popper, pensar en las repeticiones es importante para comprender cómo se hace la ciencia. Popper argumenta que las repeticiones siempre presuponen una selección de lo que consideramos semejante. Una repetición no está basada en las semejanzas, sino en lo que pensamos que es una semejanza. Mientras un cachorro podría considerar a diferentes eventos como semejantes, un bebé no lo haría, pero quizá tú sí. Esta crítica, aparentemente trivial, tiene una base lógica que es relevante para entender la ciencia. El tipo de repeticiones que vemos nunca puede ser perfecto. Los casos que presenciamos nunca son completamente iguales. Solo pueden ser casos de similitud respecto a un punto de vista. Lo que para mí es una repetición no tiene por qué serlo para una araña ni para ti. De acuerdo con Hume, nuestras expectativas sobre cómo se comporta la realidad se deben a que estamos habituados a verla comportarse de cierta manera. Popper no está de acuerdo. Pues para decir que hemos visto algo muchas veces, tendríamos que saber qué es aquello que vimos muchas veces. Y para decir qué es lo que vimos muchas veces, deberíamos hablar sobre qué es lo que es una repetición para nosotros. Lo que implicaría especificar qué es una semejanza para nosotros. Y esto, a su vez, implicaría explicar nuestras anticipaciones sobre la realidad. Pero esto es lo que en principio intentábamos explicar. La explicación de Hume sobre el origen de estas expectativas parece circular. Reflexionar sobre las repeticiones es importante para comprender qué es la ciencia y cómo se hace. La idea tradicional de la ciencia moderna, bosquejada por Francis Bacon en el siglo XVII, consiste en que los científicos parten de observaciones puras, sin prejuicios y controladas. Y luego hacen generalizaciones sobre estas observaciones. Esta imagen de la ciencia es conveniente pues aclararía varios problemas. Por ejemplo, traza una línea entre lo que es y no es ciencia. Explica por qué la ciencia es confiable y además describe cómo se debe hacer la investigación científica. Más de un siglo después, David Hume
señaló que el método de investigación de la ciencia es irracional. Hume afirmaba que esperar que el futuro se comporte de manera a como se ha comportado el pasado es simplemente ilógico. Te dejamos una liga a nuestro video sobre el problema de la inducción. Las críticas a la inducción consiguieron menguar la fe en la ciencia. A principios del siglo XX, la ciencia ya no se percibía como algo que garantiza la verdad, pero todavía se percibía como un sistema que podía reducirse a enunciados, cuya verdad o falsedad dependía del tribunal de la observación. Algunos filósofos de la ciencia descartaban como vulgar metafísica todo lo que no se pudiera corroborar a partir de datos sensoriales. Apelar a la observación era importante, pues esta, a diferencia de los pensamientos, es pública y objetiva, o al menos eso se pensaba antes de mediados del siglo pasado. Desde entonces se empezó a minar la confianza en la observación. Tenemos un video sobre esto, te lo dejamos aquí, en la I. Lo que se concluyó es que es imposible tener una observación pura y libre de prejuicios. Se argumentó que nuestra observación parte de conocimientos previos. Incluso se pensó que ver equivale a tener ciertos prejuicios o hipótesis previas. Quine escribió que la observación como fuente imparcial y objetiva de evidencia está en bancarrota. En este contexto, son relevantes las reflexiones de Karl Popper sobre la repetición. Si la ciencia supuestamente se hace observando repeticiones en la naturaleza para formular leyes, y si no podemos observar una repetición a menos que tengamos una hipótesis previa sobre lo que esperamos ver repetido, entonces decir que la ciencia hace generalizaciones sobre eventos observados significa otra cosa de lo que pensaba Bacon. Para Popper, hacer ciencia no consiste en observar pasivamente la naturaleza y hacer generalizaciones sobre lo observado. Los científicos no esperan a que las repeticiones impriman o impongan regularidades que ellos convierten en leyes. Más bien, sugiere Popper, los científicos tratan activamente de imponer regularidades en el mundo. Intentan descubrir semejanzas en él e interpretarlas en función de leyes inventadas por nosotros. No se esperan a descubrir premisas, sino que saltan a conclusiones. Hay un elemento creativo e imaginativo en la manera en que se hace ciencia. La ciencia, explica Popper, no comienza con observaciones. La observación es selectiva. Necesita un objeto elegido, una tarea definida, un interés, un punto de vista o un problema. Le es indispensable una hipótesis. Los científicos clasifican los objetos como semejantes o disímiles, como repeticiones o eventos separados según sus necesidades e intereses teóricos. ¿Qué es primero? ¿La hipótesis o la observación? Popper responde que igual que con el problema del huevo y la gallina, la respuesta es un tipo primitivo de huevo, un tipo primitivo de hipótesis. Por eso es que las teorías científicas pueden surgir de leyendas, mitos o ideas innatas. Popper escribió que los mitos son tratables, que en un sentido histórico, todas o casi todas las teorías científicas se originan de mitos y que un mito puede contener importantes anticipaciones a teorías científicas. Esto tiene por consecuencia que las conclusiones científicas a veces sean desacertadas. Pero no importa. De eso se trata hacer ciencia según Popper. De ensayo y error. De conjeturas y refutaciones. La ciencia para Popper sí nos acerca a la verdad, aunque nunca tengamos certeza de ello. Pero en eso consiste su virtud, pues si tuviéramos certeza de alcanzar la verdad, dejaríamos de buscarla. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta la idea de cómo se hace la ciencia según Popper? Si te gusta el tema, te recomendamos Conjeturas y Refutaciones. Este tema es el resumen y comentario de solo una parte del primer capítulo. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.